En particular sería bueno, pero el otro más también hay que llamar. Ya voy a hacerle, ya voy a hacerle. Porque el más, si es que el más te ayuda, bacán, porque de ahí ninguno de mis compañeros lo va a hacer. Si el más sí me ayuda. Eso es lo que me dijo. Cualquier cosa, ingeniero, dígame, yo le ayudo, me dijo. Yo no le conozco, pero él dice que me conoce a mí. Dice por lo que las cantidad de estudios que he hecho y todas esas cosas, es que me conoce, ¿no? ¿Yo? Continuamos, muchachos. No se me cansarán, verán que están descansando media hora cada 40 minutos, verán. Vamos a continuar. Estamos 6, están 7. Admitir ya. Allá que está más. ¿A quién más? Mario Torres. Ya. Correcto. Entonces, ¿cuánto estamos? Estamos 7. Lady está que quiere conectarse y no quiere conectarse. Bueno, esperamos. Continuamos, muchachos. Entonces, estábamos hablando de acá. Aquí estamos, en esta parte, ¿no? Aquí justo todavía estamos acá. Bueno, entonces hablábamos, le hacía una pregunta a David, estábamos a David, hice una pregunta de cultivos abusivos, y bueno, no me contestó, y estaba Mario tratando de contestarme. ¿Ya estás, Mario? ¿Estás conectado o no? Yo siempre estoy aquí. A ver, ¿qué sería cultivo abusivo para ti? Ya, profe, la verdad intenté googlearlo, pero no encontré nada. Entonces, según yo, creo que es cuando se abusa del suelo. O sea, digamos, cultivo, digamos, en 1 hectárea de terreno, meto solo un tipo de cultivo y no le permito al suelo recuperarse. Entonces cosecho y ahí mismo siembro. Podría ser. Lo recomendable podría ser cultivar varios tipos de cosas o permitirle, una vez que cosecho, permitirle recuperar al suelo con un tiempo de descanso, no sé. Bueno, esas son las recomendaciones, pero a ver, pero todavía no me dice cultivo abusivo. O sea, alguna vez han dicho usted, a ver, las mujeres han dicho ese señor o ese tipo, ¿cómo llaman ustedes? Es abusivo. Es que, profe, ¿Qué significa ser abusivo? Dice que el abuso existe cuando el hombre es feo. Bueno, eso dice el Ring, no hay problema en eso. Pero verás, aquí hablamos de abusivo, ¿qué implica? Abusivo es algo que no debes hacer, ¿no es cierto? Es algo indebido. Eso es sobrepasa los límites. Ya, exactamente. ¿Qué implica? Cuando yo llevo, ¿qué implica? Cultivos abusivos implica que en esa cuenca normalmente está, por ejemplo, hay pajonal, hay todo de todo. Y de pronto vas llevando el eucalipto allá. Es un cultivo que nunca se da, que nunca estaba ahí, pero tú llevas un cultivo de afuera y implementas ahí. O llevas, por ejemplo, si ustedes han visto, porque el eucalipto es una planta introducida. Ustedes van a ver la diferencia en un suelo, en el mismo suelo, en la misma área, un cultivo, un bosque de eucaliptos frente a un bosque de chilcos, pongamos. ¿Cuál será la diferencia? El bosque de chilcos, que es plantas autóctonas de ahí, el suelo seguirá prácticamente normal y natural. En cambio, en los eucaliptos, que es una planta introducida, una planta abusiva, ese suelo alteró totalmente, se seca el suelo, las otras plantas se mueren y todo lo demás. A eso se llama cultivos abusivos. O sea, aquellas plantas que nunca estuvieron ahí y lo traemos y lo tratamos de adaptar a eso. Eso ha pasado. Por ejemplo, ustedes vayan al parque Cotopaxi. Al parque Cotopaxi está lleno de ¿qué? Está lleno de pinos. Ustedes caminen dentro de los pinos, van a ver que los pajonales prácticamente ya están secos. ¿Sí? Están secos, ya no hay pajonal, mucho pajonal y están predominando lo que son los cultivos, en este caso los pinos. Pero el páramo está dañado prácticamente internamente. Y vayan a ver en sitios del mismo páramo donde no están los pinos, digamos, el paisaje es el original. A eso se llama cultivos abusivos. Si traer otro tipo de cultivo en donde no existía ese cultivo ahí, ¿sí?
los de adaptar, tratar. Esos son cultivos abusivos. Esos son los que dañan los suelos y producen un proceso de erosión más rápido. No sé si está entendido ahí. Sí, Mario, ¿entendiste? sí, ya entendí. Es como la palma africana en el oriente. Ecuador, también esas cosas. Entonces son cultivos abusivos. Ya, listo. Bueno, sobre pastoreo ya que ya expliqué, ¿no es cierto? Es la mayor cantidad de animales, digamos, caso de animales, nos llamamos en este caso, por hectárea de terreno que se va. Entonces aquí produce, en este caso, ¿cómo sería? Digamos, sobre explotación de lo que es, lo que es el pasto y adicionalmente la consolidación total del terreno. Y comienza a perder, en este caso, la capa vegetal y comenzará lo que es la degradación del suelo. Apertura de carreteras y pistas, lo que hacemos nosotros, ingenieros civiles, exactamente con lo dije. Expansión urbana también es otra forma de erosión hídrica, es decir, comienza a aparecer lo que son viviendas y lo que es urbanizaciones y comienza a remover el suelo. Y la parte de la minería, que es otro factor fundamental. Sí, entonces esto la minería puede ser minería en los mismos cauces de los ríos o minería pues simplemente a cielo abierto, que llamamos en este caso, en las cuencas. Todo eso producen dos. Todo esto sumado, miren ustedes. Entonces esto a la erosión natural prácticamente es una erosión total que se puede dar en la cuenca. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a ver un poco lo que son los índices de vulnerabilidad. Ya vamos entrando ya a los parámetros que nosotros podemos calcular despuesito. Bueno, hablamos lo que es vulnerabilidad. ¿Saben qué es vulnerabilidad? ¿Alguien me puede decir qué es vulnerabilidad? Gisela, ¿qué es la vulnerabilidad para ustedes? Es cuando algo se encuentra expuesto hacia algo negativo. Exactamente. Es la exposición de algo a alguna amenaza, ¿no es cierto? Sí, esa es simplemente la vulnerabilidad. Por ejemplo, el mismo suelo, cuando está expuesto el suelo a lo que es el factor externo que sería el viento o a la lluvia, pero cuando este suelo depende, la vulnerabilidad depende de qué, de cómo está esa estructura o cómo está ese ser o ese elemento frente a la amenaza. Es decir, si un suelo está totalmente forestado, totalmente con vegetación, frente a la amenaza de la lluvia para erosionar o la amenaza del viento, ¿cuál será la vulnerabilidad del suelo? Será una vulnerabilidad baja, ¿no es cierto? Pero si ese suelo está sin vegetación, está deforestado totalmente, frente a una lluvia, frente a un viento, tendrá una alta vulnerabilidad. A eso se refiere exactamente lo que son los índices de vulnerabilidad, exactamente. Muy bien el concepto dado por Ayana, digamos eh, por Gisela, ¿ya? Vamos a ver, entonces vamos a ver lo que es la erosión y la erosionabilidad. Acordarse en esos términos, ¿no? La erosividad y erosionabilidad, ¿sí? Entonces esto implica, dice aquí, esto es un paso muy importante, ¿no? Vamos a ver, porque todo esto vamos a calcular ya después, vamos a calcular en la cuenca. Su estudio es muy importante a la hora de hacer mapas de riesgo, exactamente, ¿sí? Erosión, porque determina las zonas más vulnerables y que permitirá establecer medidas más adecuadas. Aquí tiene que ver mucho con lo que es los factores, ya un poco hablando de los factores de ERE, en este caso, de erosividad, los factores, en este caso, factor K, de erosionabilidad, y así hay unos factores que vamos a ir viendo acá. Estos tienen que ver mucho lo que es, en este caso, lo que es la precipitación y la intensidad de lluvia. Está directamente relacionados, dependiendo de los diferentes usos y tipos de suelos que se da acá. ¿Sí? Bueno, entonces son términos que nos va a ayudar muchísimo a determinar en este caso lo que es en este caso la erosividad y la erosionabilidad. Son términos que se utilizan muchísimo en lo que es en erosión de suelos. Bien, vamos a continuar. Evaluación Profe, disculpe que le corte. ¿Será que me puede dar acceso? Es que estoy entrando desde la compu. A ver. ¿Dónde estás? No estás aquí. Solicita. ¿Tienes el link? Sí, tienes el link, ¿no? Ahí está. Rosemary entra recién, ve. Como siempre, Rosemary atrasada. No, profe, pero es que tengo que ingresar desde la compu y desde el teléfono porque no sirve mi computadora para hablar. Ah, es que muchos están con celular y computadora, ¿no es cierto?
Sí, es que mi micrófono a veces sirve, a veces no, entonces ya no sé. A mí me robaron la máquina, no sé si ustedes conocían a Asus que tenía, se me sacaron de mi casa. Ahora me compré esa máquina, ¿verdad? Tocó comprar. Tremendo sueldo también. Da eso, Para dos le alcanza, profe. Para dos máquinas. Cómprale una Rosemary para que le sirva también. La Ahí. Rosemary le va a comprar dos máquinas, una para que escuche, otra para que escriba. Bueno, de una beca, profe. De una vez no. Ah, ya. Bueno, continuamos ya. Entonces vamos a ver cómo se hace la evaluación de la erosión. Aquí vamos a ver. Verán, esa es clave también para ustedes, ¿no? Entonces aquí hay métodos, miren ustedes, medir la pérdida del suelo. Hay métodos directos y los métodos indirectos, ¿sí? Y aquí hay algunas metodologías que vamos a indicar, ¿no? Pues hay métodos directos. ¿Qué son los directos? Los que realmente vamos al campo y medimos de pronto. Indirectos a través de lo que son ecuaciones o formulaciones. Ecuaciones o formulaciones, ¿sí? Métodos directos. Entonces yo puedo también en campo hacer algún tipo de medición, colocar ciertos instrumentos para que me ayuden a determinar el grado de erosión que produce el suelo, ¿sí? Hay algunos tipos de prácticas que se puede hacer y se puede medir. Hay chance, ¿no es cierto? Entonces, los métodos directos, ¿cuáles son? Los cualitativos, y en este caso los cuantitativos. Cualitativos implica que dice que se pierde el 10% de suelo, posiblemente por tal o cual factor, ¿no es cierto? Es lo que nos dice cualitativamente. Acá, en cambio, cuantitativamente nos dice tantas toneladas por hectárea por año se pierde. Entonces, aquí se transforma en lo que se llama en este caso, lo que son los indicadores. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Acá en los cualitativos, pues simplemente nosotros podemos imaginarnos lo que vimos anteriormente en las fotografías, decimos, de acuerdo al tipo de erosión, pues cuantitativamente se pierde cantidad de suelo. Lo mismo en la parte biológica. Aquí ya está la parte biológica. ¿Por qué aquí la parte biológica? Porque adicional no solamente lo que es la vegetación a través de sus raíces o lo que son cultivos abusivos, también hay ciertos en este caso, microorganismos que actúan desde el interior del suelo, pues, y estos son los que producen, pues, una erosión internamente del suelo. Entonces, hay también indicadores biológicos que producen ese tipo de erosión. Pero bueno, son mínimos, pero al final están, en este caso, pues, ayudando a la erosión, en este caso, ¿no? Y los cuantitativos son indicadores, ¿no? Lo que había dicho un poco son las estacas que yo coloco, por ejemplo, yo puedo tener este suelo acá y le coloco una estaca aquí, ¿sí? Y veo acá, pues aquí tengo un valor referencial de, yo qué sé, el valor, no sé, 0, 0, lo que sea, y tengo valores hacia acá abajo, hacia arriba, no, porque tendríamos valores hacia acá abajo. Entonces aquí lo que pasa es que cada vez que yo puedo hacer mediciones diarias o posiciones mensuales o semanales y saber que después de cada evento de lluvia o cualquier cosa, cómo ha ido bajando este nivel de suelo y consecuentemente saber cuál es la cantidad de pérdida de suelo que se da en tal o cual parte de la cuenca. Para esto yo tengo que saber exactamente en qué sitio estoy colocando, si está en laderas, si está en zona plana, voy a tener un poco una incidencia, un indicador de cuánto de pérdida de suelo más o menos se puede dar por hectárea, lo que sea. Entonces estas son las famosas estacas, ¿no? Sedimentación en embalses, que es otro factor fundamental con la cual yo decía, por ejemplo, volumen muerto. Entonces yo puedo saber cuántos sedimentos llegó desde la parte alta hacia dónde. Yo estaba acá en el río, aquí mi presa, y saber en cuanto al volumen muerto de acá, ¿no es cierto? Este volumen muerto de aquí, porque aquí estaba la presa de pronto. Entonces, ¿cuál sería cantidad de sedimentos que se depositó, yo que sé, un año? Entonces yo puedo decir que esa cantidad de sedimentos es la que erosionó la cuenca y llegó hacia el embalse. Sí, entonces hablamos de acá. Uso de parcelas, esto es muy importante. Por ejemplo, eso sí tuve la oportunidad de trabajar con ese elemento. Que son las parcelas, son que, por ejemplo, son parcelas. En el caso de nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar en laderas del Pichincha, haciendo investigación con el IRE de Francia. Nosotros hacíamos parcelas experimentales hay dos tipos de parcelas. Estas, por ejemplo, fueron parcelas de 10 por 20. O sea, de 10 por 20 sería 200 metros más o menos. Entonces se colocaba en diferentes tipos de pendientes. Por ejemplo, puede ser unas parcelas de aquí, otras de acá y otras de abajo. Entonces, para saber exactamente, acá teníamos unos recolectores, por ejemplo, acá abajo, de acuerdo a la pendiente, todo esto, pues, aquí había tipos de cultivos. O sea, al final, lo que tenemos que hacer es un poco definir cómo está la cuenca y en función de eso, pues, definir sitios que representen lo que es la cuenca.
¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, para tener una idea, después con resultados diferenciar a la cuenca. Entonces, aquí colocábamos unos sistemas de recolección de sedimentos en la parte baja. Y aquí tenía una salida de agua, ¿sí? Entonces todos los sedimentos se quedaban acá, y acá se el agua ya pura casi, ¿no? Además, esta agua pura se tenía otro sistema de salida para acá, capaz que o el sedimento siguiente, suspensión quedaba acá, y al final este se le iba. Entonces nosotros recogíamos cada semana sedimentos de acá, y cuantificábamos por 200 metros cuadrados cuántos sedimentos se depositaba aquí. Y esto diferenciábamos, si la cuenca estaba aquí de cultivos, esas cosas, cualquier cosa, entonces diferenciamos, veíamos en la cuenca en sí, cómo se encuentra la cuenca. Pongamos, esto era cultivos, entonces cultivos era esto. Ya, esto era bosque, entonces en bosque también había una parcela de bosque y así. En conclusión, tuvimos nosotros alrededor de unas 5 parcelas que hacíamos de seguimiento durante años. Entonces con esto tuvimos el promedio de erosión que producía la cuenca de acuerdo a los diferentes usos y tipos de suelo y pendientes de suelo, ¿sí se dan cuenta? Entonces son las parcelas que nosotros trabajamos y en función de eso pues cuantificamos la erosión real que se produce en la cuenca, ¿no? Entonces miren ustedes, estas son las famosas parcelas, en este caso parcelas, yo llamaba parcelas experimentales. Ahora, en cuanto a lluvias, por supuesto que nosotros teníamos aquí un pluviómetro, no, aquí se tenía un pluviómetro, aquí, sí, aquí se tenía un pluviómetro que medía la lluvia, pero eso nosotros teníamos que esperar que llueva, o sea, que se dé el viento, por ejemplo, yo que sé, una intensidad tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, tratábamos que llegue a tener el I-30 que nosotros vamos a calcular después para ver qué pasa con calcular esto, aplicando el método de la USLE, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, pues como era investigación, no teníamos que esperar tanto porque al final se da la parte natural bien. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Para nosotros tener estos datos un poco más adelantados, hacíamos parcelas experimentales, en donde teníamos parcelitas de ¿qué? De 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Y lo mismo colocamos la misma situación acá. Y aquí tenemos la plantita esta, colocábamos la planta, o sea, mejor dicho, en la planta hacíamos la parcela esta pequeñita, y aquí hacíamos ¿qué? Hacíamos llover, la lluvia artificial, con una intensidad de ¿cuál? De 1,30 puede ser, y otras intensidades. Entonces, hacíamos lluvia artificial, y con eso pues captábamos toda la agua que sale acá, y los sedimentos también de la misma manera. Es decir, teníamos el caso de investigación neta en parcelas experimentales con lluvia artificial y en parcelas colocadas con lluvia natural. Teníamos. Entonces, con esto hacíamos que, digamos, cuando tomamos esta información, más de esta información teníamos para qué, para correlacionar totalmente y luego tener información real de una cuenca acá, desde el Pichincha. Y acuérdense, con estos datos es lo que se diseñaron todas las obras que están acá arriba, y ahora Quito ya no tiene problemas de deslizamientos, de todas esas cosas acá. ¿Sí? Entonces, vea, aquí estamos hablando de lluvias y estamos hablando de erosión, que era la parte, la más problemática que tenía Quito en este entonces, porque me acuerdo yo, muchos de ustedes tal vez no, pero estos deslizamientos llegaban hasta el aeropuerto antiguo de Quito. Entonces, todo una molestia cada época lluviosa. Para eso, claro, que el municipio, la MAP hacía cantidad de obras, pero no funcionaba. Entonces, ¿qué hicimos? La investigación, y al final con los parámetros, todo esto calculado, se diseñó, y aquí incluso hay los embalses, pequeños embalses que son colocados acá arriba, son colocados aquí. Alguna vez si van al Pichincha observarán, son pequeñas presas, en donde después de cada época lluviosa, el EP+, como tiene bastante plata, ellos sí hacen operación de mantenimiento, botan todos los sedimentos, para las presas quedan expeditas nuevamente para qué, en la nueva época lluviosa. Entonces quiero indicarles que toda obra tiene que operar y mantenerse. Si no se opera y se mantiene, esa obra va a vaciar. ¿De acuerdo? Bueno, y luego tenemos los recolectores de escorrentía, por supuesto, pues, que son estos, ¿no? Que son estos de aquí que dije. Recorren, entonces, las parcelas van unidas a los recolectores de escorrentía. Entonces, esto sí se ha hecho en el país, por si acaso, para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros hemos trabajado en el país. Y hay estudios de esto. Algún rato les voy a compartir el estudio que yo tengo que trabajamos con los franceses. Bueno, y lo último que vamos en este caso, los métodos indirectos, que son estos. Los métodos indirectos, ¿no es cierto? Aquí. Este método son los que nosotros vamos a trabajar en el caso en clases. Esto alguna vez que tenemos alguna opción de hacer algún estudio, lo haremos, colocando esto, ¿sí? Haciendo lluvia artificial y haciendo todas las investigaciones en el caso. Son chéveres, ¿sí? Incluso yo tuve la oportunidad de exponer en Congreso de Ciencias del Suelo en Venezuela, en Trujillo, pude hacer esto, los primeros resultados de estos estudios. Pues por eso les hablo, ¿no es cierto? Bueno,
Ahora, este método lo acabo de utilizar, ¿dónde? En lo que ustedes tienen, el documento que ustedes tienen es estudio de la cuenca del Daule. Ese es nuevito, ¿no? Y compartí muchas cosas dentro de esto, vamos a ir trabajando sobre ese valor. Entonces, aquí, por ejemplo, la ecuación universal del suelo, que en este caso, digamos, el caso que se llama la fórmula USLE. Aquí hay la USLE y la RUSLE. Si han visto ustedes, nosotros trabajamos con la USLE, que es la principal fórmula que utiliza en este caso. ¿Cuál es? Utiliza en este caso el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, utilizan esos. Y quienes fueron elaborados fueron en este caso, por Wismeyer y Peter. Entonces, fueron utilizados por eso. Entonces, estas ecuaciones, aquí vamos a ver algunos métodos. Por aquí está solamente puesta la ecuación universal, pero aquí hay muchos métodos, por ejemplo, el método de Yerovic, hay el método de Fournier. Bueno, hay algunos métodos que voy a indicar más abajo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, señores. Ya, continuamos. Entonces aquí más o menos hemos dado introducción a lo que ya vamos a ir viendo despacito. Bueno, aquí tipo erosión por salpicadura, erosión laminar, un poco ¿para qué? Para ver exactamente ya la sumatoria de todo que puede dar en este caso. ¿A dónde puede llegar? Al final. O sea, desde la parte inicial de acá arriba, laminar, surcos y sofusión. Sofusión prácticamente ya es un deslizamiento, ¿producto de qué? Producto de haber erosionado el suelo, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo aquí. Y este muchacho está indicando exactamente qué probabilidades hay que lleguemos a este término, ¿no es cierto? Ustedes ven que aquí no es una piedra tan fuerte, ¿no? Aquí depende del tipo de suelo, ¿verdad? El suelo que está prácticamente. Bueno, indicadores físicos, bueno, vamos a ver un poquito la erosión laminar. Esto pues ya vimos anteriormente, la laminar, erosión en surcos y profundo. Entonces aquí estamos un poco el grado 1, grado 2. ¿Cómo se califica esto? Esto pues es más bien como cultura general, ¿no? Sí, como les dije, pues. Entonces para que tengan, pues son los indicadores más o menos. ¿Cuál es el grado 1? ¿Cuál es el grado 2? ¿Cuál es el grado 3? ¿Sí? Y aquí están los badlands que llaman surcos de metros, lo que sea, ¿ya? Entonces esto un poco pasamos un poco rápido porque son conceptos que simplemente ya. Indicadores biológicos que no habíamos hablado, entonces hablamos en este caso, pues, bueno, grado nulo, bajo, medio, grado alto, raíz. Entonces hablamos un poco de la raíz, porque raíces largas, por ejemplo, el mismo eucalipto. Por ejemplo, aquí hablamos de muchas cosas, por ejemplo, cuando ustedes hablamos de manejo de cuencas, hablamos, por ejemplo, que a veces dicen que las raíces de los árboles nos ayudan mucho a sostener el deslizamiento de los suelos. Sí, hay muchos árboles, por ejemplo, en el oriente, el chíparo, no sé si han escuchado ustedes, el chíparo es muy utilizado en el oriente, para lo que es digamos, de tener las erosiones de los ríos de los ríos. Dicen que el chíparo, yo conozco solamente así de vista, no he sembrado, pero esa planta dicen que le ayuda a sostener el suelo prácticamente, se produce como un espectro de una malla y el suelo va retenido ahí. Ese es el chíparo, ¿no? Y también ayuda un poco a la reforestación. Entonces, aquí podemos ver un rasgo de vegetación, ¿no? Para los que quieran estudiar ya lo que es, básicamente lo que es la erosión, ¿no? Entonces, aquí un poco para ver los indicadores biológicos. Muy bien. Aquí está unas fotografías que he puesto, pues miren ustedes, justo hablaba de la raíz. Vea, esa, por ejemplo, esas árboles, ¿qué son? Estos son árboles introducidos exactamente, lo que son los cultivos abusivos. Estos son los cultivos originales. Entonces, el cultivo abusivo, ¿qué hace? Miren lo que hace. Mata a las demás plantas, a la demás vegetación, y ellos se superponen, ¿no? Pero miren lo que está pasando aquí. El suelo seca, aquí está, ¿ve? Entonces, vaya a ser un bosque de eucalipto, me van a dar la razón. O un bosque de pinos, vaya a ser al Cotopaxi, al boliche, vaya a ser, ahí nomás vaya a ser, a ver. Sí, bueno, ahí no está erosionado porque es un suelo que está plano en ciertas partes, la mayor parte es plano. Pero es lo que pasa con los cultivos abusivos, exactamente. Entonces, las raíces también son parte de qué? Parte de que al penetrar en el suelo, pues comienzan a levantar el suelo. Y este suelo con la lluvia o el viento comienzan a ver la erosión. Y vean cómo queda. Entonces, esto es un poco lo que son los suelos abusivos, supuestamente. ¿Sí? Ya. Ahora sí, vamos a entrar ya directamente en lo que es la erosión. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, señores. Hasta aquí hemos visto la teoría de lo que es la erosión. Creo que suficientemente bien
claro, me parece, lo que trataba de hacer un poco un compendio, lo que es la erosión. En conclusión, llamaremos la erosión, hay dos tipos de erosión, ¿no es cierto? La erosión natural y la erosión, en este caso, antrópica, ¿no es cierto? Dentro de la erosión natural hay diferentes fenómenos o factores que inciden en la erosión natural, y en la erosión antrópica también hay factores o diferentes tipos de erosión que nosotros también hemos visto, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos un claro lo que es la erosión y cómo se produce en este caso los sedimentos, ¿no es cierto? Bueno, aquí esto vamos a ver exactamente, en este caso lo que dice es fenómenos de erosión. ¿Cómo en este caso, cómo comenzaría en este caso la erosión? ¿Sí? Vamos a ver. Aquí hablamos perfectamente, todo está relacionado en este caso al clima. ¿Sí? Este cuadrito es un cuadrito que lo hice yo en este caso, pues basado en las fuentes sedes que tuve la oportunidad de estudiar aquí, ¿no es cierto? Y elaborado y adaptado por mí en este caso. Bueno, modificado por mi persona. De acuerdo un poco a la experiencia que tuve, como lo digo, trabajando en este proyecto de investigación de lo que es de erosión. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el viento, la humedad, ¿no es cierto? Son factores externos, y aquí está la vegetación y el humus. Entonces, aquí están los suelos y la pendiente. Entonces, son factores que va a intervenir muchísimo en mayor o menor erosión, dependiendo de qué, de la cobertura del suelo, de la vegetación, suelos y la pendiente. ¿Sí ven? Sí, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Muy bien. Pero si es que estos factores, digamos, si es que este suelo, estos suelos, esta vegetación, digamos, está menos en la cuenca o está eliminado, lo que sea, entonces vamos a tener en este caso, pues, a tener un fenómeno, en este caso, el fenómeno de erosión, fuerte o pequeña, dependiendo de esto, ¿no es cierto? Ya. Ahora, hablamos ya acá, ya el proceso, en el caso, vea, por ejemplo, yo he puesto acá la precipitación solita, acá hablamos de viento y humedad. Estamos un poco hablando de lo que sería en este caso, lo que es lo que es en este caso la erosión eólica, ¿no es cierto? Pero la precipitación es un factor súper importantísimo, debido a que aquí hablamos ya lo que se llama en este caso, bueno, dice agua continental y observación, pero agua continental implica lo que es la precipitación que cae en las cuencas, y si es que dependiendo de la cantidad de caudal que cae en la cuenca, ¿no es cierto?, se producen caudales máximos y producirse la que somos la inundación. La inundación implica el arrastre de sedimentos, la parte alta y la parte baja, de un fenómeno dado muy puntual, dependiendo de la intensidad de lluvia. Anteriormente habíamos dicho de que hay fenómenos muy puntuales que son esporádicos. El esporádico implica que la frecuencia no es recurrente, sino de pronto cae una de esas, ¿no es cierto? Entonces, eso, como había dicho, corresponderá a una recurrencia un poco más alta, pero una probabilidad más baja. Pero esa probabilidad más baja y recurrencia alta nos da mayor efecto catastrófico, en este caso, mayor problema. Entonces, a eso se llama en este caso la inundación. Y se produce el fenómeno de la erosión, ¿no es cierto?, cantidad de sedimentos, ¿sí? Bueno, pues otra vez escorrentía, y podemos, pues, todo esto, pues, hacer, digamos, en función de la pendiente, estas cosas, forma de la escorrentía, podemos llegar exactamente cuánta erosión se puede producir en una cuenca. Entonces sería más o menos un cuadrito en el cual estaría ya ingresado todo lo que es en este caso lo que es el fenómeno de la erosión en una cuenca. Ya, continuamos. Aquí está puesto otro cuadrito, igual es, digamos, elaborado por mi persona. Digo, el ciclo irreversible de erosión. ¿Qué implica irreversible? Implica que cuando el suelo ya está perdido, ya no puedo regresar a eso, ¿sí? Y ahí se da prácticamente, se llega hasta lo que es la pérdida de la integridad del perfil. Del perfil implica que no estoy perdiendo, por supuesto, todo el suelo, la profundidad, pero hablamos del perfil, en este caso, que sería el perfil de ¿qué? De la capa de la capa cultivable. Allá se revela, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da esto? Miren, aquí estamos hablando, ¿no es cierto? Pérdida de protección al impacto de la lluvia. El impacto de la lluvia estamos hablando aquí, ¿sí? Esto es importante. Ya hablamos, vamos a hablar de esto. Eliminación de la cobertura vegetal, cultivo, laboreo. ¿Saben qué es laboreo? Pastoreo. Disminución de la producción bruta. Entonces, todas esas cosas, si es que vamos atacando al suelo, va a hacer que va a comenzar a disminuir la producción, ¿sí? Y menor desarrollo vegetal. Correcto. Entonces, también lo que se produce aquí son pérdidas del aporte natural de la materia orgánica, consumo de materia orgánica incrementado, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, todos estos factores nos llevan ¿a dónde? A la degradación de la estructura del suelo, que nos lleva acá, ¿sí? Ya. Entonces, consecuentemente acá, cuando se produce la lluvia y una expresión de partículas, por supuesto, hay una mayor erosionabilidad, que se llama en este caso, ¿sí?
degradación de estructura y consecuentemente aquí hablamos de la impermeabilización superficial. ¿Qué implica? Cuando nosotros teníamos la fotografía anterior, ¿se acuerdan ustedes que estaba un suelo totalmente desnudo y ha perdido la capa vegetal? Prácticamente es un suelo duro. Llegamos a un suelo prácticamente arcilloso, un suelo, digamos, tipo cangagua o rocoso casi, y eso implica de que ese suelo prácticamente ya es impermeable. Y al ser impermeable, toda gota de lluvia que cae prácticamente va a escurrir sobre esa y va a haber un mayor escurrimiento y una mayor erosión, por supuesto. ¿Sí? Y consecuentemente continúa hacia dónde? A la pérdida total y integral del perfil. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando llegamos a un suelo ya totalmente irreversible, a que podamos reconstruir el suelo, cuando se produce todas estas situaciones acá. Pero para eso podemos hacer muchas acciones atrás para que no produzca ese tipo digamos, de evento final, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a verle a las fórmulas directamente. Bueno, aquí estamos observando en este caso las fórmulas empíricas, ya en este caso, pues que nosotros utilizamos diferentes tipos de modelos. Y ahorita hablamos de modelos, ¿ya? Ya. Entonces aquí tenemos modelos matemáticos, lo que dice para estimar la erosión. Ya hablamos directamente. Aquí hay muchos modelos matemáticos. Ustedes pueden ver lo que nosotros podemos ver. Primero, tenemos lo que son las fórmulas, en este caso, las fórmulas empíricas. ¿Sí? Tenemos las fórmulas empíricas. Tenemos, en este caso, los modelos paramétricos. Tenemos la extensión a cuencas hidrográficas. Y tenemos los métodos de estimación directa. Todos estos métodos, nosotros, están en la literatura. Toda la literatura, ¿no es cierto? Hay unos menos, otros más, ¿no es cierto? En el caso, nosotros tenemos, por ejemplo, las empíricas, tenemos el método ecuación de Zink, de 1940, la ecuación de Smith-Witt, la ecuación de Musgrave. Hay ecuaciones, en este caso, las fórmulas empíricas. Los modelos paramétricos, la ecuación universal de percepción, la USL. Entonces, nosotros, en el caso, nosotros vamos a estudiar esto, ¿sí? Y en este caso, pues, al final el modelo, esta ecuación paramétrica, en este caso de la USL, ¿sí? La USL, es creada por ¿cuál? Por este señor Weismeyer, en 1969. Ese es el método más utilizado en el mundo. Si ustedes van a ver cualquier tipo de estudios o en este caso papers, la mayor cantidad de estudios es hecho trabajado con el modelo, en este caso la fórmula USL. Y la otra, pues la modificada que se llama en este caso la MUSL, esta que llamamos acá. USL, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este método, ¿ya? La otra que dice extensión a cuencas hidrográficas, la modificada, en este caso de la USL, modificada de la MUSL. ¿Cómo se llama? Modificada, MUSL. El modelo HAIMO es un modelo también antiguo que también utilizamos para el cálculo de crecidas de este modelo HAIMO. He trabajado con ese modelo también. Y la ecuación de transporte de Williams. Sí. Y por último tenemos el método de estimación directa, que sería el modelo de Fournier y el modelo de Horowitz. Sí, de Horowitz en este caso. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a trabajar con este modelo y este modelo. Son los más utilizables. ¿Y por qué? Porque habrá muchas ecuaciones, pero lamentablemente nosotros no tenemos todos los parámetros medidos en la cuenca que podamos calcular estos parámetros, porque hay muchas ecuaciones, al menos las empíricas, son ecuaciones que están formadas específicamente para sitios de cuencas estudiadas, ¿sí? Y nosotros podemos aplicar acá a cuencas que sean similares o semejantes. Entonces, por lo tanto, estas ecuaciones quedan para que ustedes alguna vez investiguen, pero saben que estas son las ecuaciones que existen a nivel universal, por si acaso, ¿sí? Puede haber algunas otras modificadas, pero lo que yo tengo en mi literatura es esto. Entonces, lo que yo he visto exactamente con cuál se trabaja universalmente es con esta. Todo el mundo ocupa esta fórmula. Y en este caso el de Fournier, que es un método utilizado a través de ¿qué? A través de lo que es la parte hidrológica, que nosotros conocemos la parte hidrología. Ya van a ver qué factores o qué elementos o qué parámetros utiliza el método de Fournier. ¿Sí? Incluso hay una diferencia entre este método y este método que utiliza este y que no utiliza este. ¿Y cuál es la relación que existe en los resultados? Aquí vamos a ver que los resultados, pues, muchos métodos van a dar resultados altos, otros más bajos. ¿Por qué? Porque son métodos, prácticamente son métodos empíricos, llamamos así, general, ¿no? Son métodos que son basados a veces en ciertas hipótesis y a veces en ciertos tipos de pendientes de cuencas. Entonces, vamos a tener esos tipos de problemitas pequeños, pero
Después tenemos que saber qué resultado final adoptamos a nuestros estudios. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que se llama en este caso el estudio de la evaluación hídrica, el modelo de la USLE, de la USLE, ¿sí? El modelo de la USLE, ¿sí? El modelo de la USLE. Entonces, miren ustedes, aquí hablamos ya de algunos parámetros. Aquí está igual esto hecho es un gráfico hecho por mí. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ir calculando paso a paso lo que vamos a ir obteniendo. Y al final, ¿qué es lo que vamos a obtener en la cuenca? Al final, ¿cuál es el resultado final que tenemos en la cuenca? Es lo que estamos pensando acá. Entonces, primero vamos a calcular el factor R. ¿Qué es el factor R? Es la erosividad de la lluvia. Entonces, aquí hablaremos ya lo que es lluvia. Aquí hay algunos métodos también, pero ya les puedo ir enumerando. El primer método, ¿cuál será? El fenómeno, primero trabajaríamos con la I-30, que es el que trabajó. ¿Quién trabajó esto? Trabajó Wiesmeyer, es decir, el señor Wiesmeyer, Meyer y Wiesmeyer, ¿no? Entonces, estos dos señores estudiaron esto, pues, y trabajaron con esto. Esto trabajamos siempre y cuando tengamos pluviómetros en sitio o cercano a los sitios donde está, pero lamentablemente no tenemos pluviómetros, entonces vamos a ver, nosotros vamos a adoptar otra metodología para irnos a trabajar con ¿qué? Con precipitaciones máximas mensuales y precipitaciones máximas anuales. Eso sí tenemos en donde quiera. Sí, las precipitaciones anuales. Entonces, con esto vamos a trabajar, que también es un método válido, que llegamos a resultados algo parecidos a trabajar con el I-30. Entonces, hablamos de erosividad de lluvia. Entonces, aquí tenemos que hablar un poco lo que son las ISO, ¿qué? La ISO erosividad. ¿Sí? Y las ISO de erosividad. ¿Qué es parecido a qué? Que es parecido a las isoyetas. Que es parecido a las isoyetas. Porque al final es lluvia, ¿no? Las isoyetas simplemente, eso estamos acá. Bueno, parecido a isoyetas. Ya, luego vamos, en este caso, lo que es que la erodabilidad del suelo. ¿A qué se refiere? Específicamente se refiere a la textura del suelo. A eso se refiere específicamente, a la textura del suelo. O sea, cómo se encuentra conformado el suelo, textura. ¿Por qué? Si hablamos de textura, si hablamos, por ejemplo, aquí hablamos de ¿qué? De materia orgánica, por ejemplo. Vamos a ver, materia orgánica, en la parte fundamental, ¿se acuerdan inicialmente cuando teníamos acá lo que se llama la erosión del suelo? Y hablamos, en este caso, la capa, lo que es de materia orgánica. Entonces, hablamos cuánto de materia orgánica está, porque la materia orgánica en sí lo que nos ayuda es ¿a qué? A defender un poco lo que se llama de la erosión. Exactamente, por eso es materia orgánica. Vamos a ver si son esos suelos, digamos, arenosos, o sea, de arena o en este caso sano, ¿cierto? Lo que es limo, lo que es arcilla, todas esas cosas vamos a ver. Entonces, trabajamos en función de ¿qué? De la textura del suelo, exactamente. Vamos a ver, hay tablas, hay fórmulas para calcular esto. Ya. Luego vamos a trabajar, fórmula trabaja en función de lo que es la LS, que es la topografía. Sí, en este caso, L, ¿qué es? L es la longitud de la ladera en la cual yo voy a trabajar, por ejemplo, la parcela. Si yo tengo esta cuenca y tengo que saber cuál es la longitud que tiene esta ladera para saber por dónde va a transitar este sedimento. Entonces, para eso, pues, por ejemplo, yo tengo que usar mucho lo que es el ArcGIS. El ArcGIS me va a ayudar ¿a qué? Me va a ayudar a zonificar ciertas zonas, ¿no es cierto? A zonificar para decir que, a ver, yo voy a trabajar en este tipo de celdas, en este caso, trabajo en este tipo de celdas y yo voy a decir, trabajo en este, entonces yo trabajaré en esto, y así celda por celda para saber la longitud. ¿Por qué? Porque este señor que hace la investigación nos dice que trabajó en parcelas de ¿cuánto? De L 200 metros. Eso es lo que nos dice el señor. O sea, L 200 metros. Entonces nosotros le ponemos en el ArcGIS para que nos vaya discretizando la cuenca cada 200 metros y vaya que también termina lo que es en este caso S, que es la pendiente de la ladera. Entonces hablamos de longitud y la pendiente de la ladera, que en este caso está relacionada a la topografía. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos ahí para trabajar. El factor C, ¿cuál es el factor C? El factor C es la cobertura vegetal. ¿Cómo se encuentra cubierta la cuenca y qué tipo de cultivos se encuentran? Entonces aquí para cada uno tenemos factores que varían, tiene un valor de C. Lo mismo acá también tiene un valor de LS. Yo puedo hacer un mapa exactamente solo de L, también puedo hacer un mapa solo de S. No tengo problema. Y luego superponer los dos mapas y tener en este caso el factor que se llama el LS. ¿Por qué? Porque miren ustedes acá en la fórmula, A, ¿qué es?
A es la erosión que se da. Llaman A, ¿no? O sea, como aporte. R multiplicado por ¿qué? Por K, multiplicado por L y multiplicado por S, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos. Y luego multiplicado por ¿qué? Por C que es la cobertura vegetal. Aquí también hay